Nos encontramos en el marco de la 18ª Feria Internacional del Libro para un acto cargado de simbolismo, cargado también de emociones y auspiciado por la Fundación Maximiliano Gómez El Moreno en la Escuela Multitemática. Hoy nos reunimos para la puesta en circulación del libro 50 años después, escritos políticos, de nuestro querido Freddy González. Esta obra se convierte en un símbolo de la memoria popular dominicana, una mirada lúcida que conecta las luchas del pasado con los dilemas del presente. Tras esta hermosa introducción musical que hemos tenido, corresponde dar inicio formal a este acto. Mi nombre es Heidi Tejada y es un privilegio poder ser su maestra de ceremonias en esta tarde. Este libro no solamente se pone en circulación, sino que con ello se abre paso en el escenario cultural más importante de nuestro país. Este lanzamiento es también un gesto de reivindicación histórica, un testimonio de que las ideas transformadoras siguen vivas en el imaginario nacional. Procedemos con las salutaciones formales y protocolares de este evento. La señora Carmen Mazara nos acompaña en la gala. Los caballeros Fernando Peña, Narciso Isabona, Manuel Salazar, el general Pinales Cuello, las damas Dulce Tende Champú, la señora Nilsa Fernández y por último, pero no por ello menos importante, a los esposos de esas damas. El protagonista de esta tarde, nuestro Freddy González y el señor Rafael Champú. Extendemos las salutaciones a todos los camaradas, invitados especiales, amigos relacionados que hoy se dan cita para compartir este evento. Gracias por hacer espacio en sus agendas y acompañarnos en esta tarde. Esto no es para que me escuchen mucho a mí, porque realmente todos vinieron acá a ver qué es lo que ocurre. Así que es momento de que recibamos con la presentación del libro al maestro intelectual e historiador Rafael Champú Méndez. Dice que lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Entonces no va rápido, no perdemos ni nada tan de inmediata. Saludos, amigas y amigos. La verdad es que Freddy González, con eso que le agradezco, que me haya escogido para pronunciar estas palabras de la celebración de su muy trabajado, muy apasionado y muy sentido libro 50 años después. Parecería mentira. Cualquiera no pensaba cuando nos conocimos en los Pepines de Santiago que 50 años después, más de 50 años después, 54 años después, estaríamos publicando libros, poniéndolo en circulación, celebrando con gente amiga, con caras conocidas, con corazones amigos, con gente que vale la pena, que hace sentir bien a cualquier autor que quiera poner su libro en circulación en estas circunstancias. Muchísimas gracias, Freddy, una vez más. Y como yo soy el autor del prólogo del libro también, hoy sobre el hielo, quien dice, no puedo ni memorizarse ni recitarle el prólogo, ni describirle de arriba abajo el libro, porque todos no lo van a comprar. Eso es anticomercial. Pero no es ese el motivo, sino por razones de tiempo. Exacto. Se dice que las cosas se parecen a su dueño. El libro se parece mucho a él.
Es un libro en parte biográfico, en parte narrativo de sus memorias, de sus experiencias, en parte de temas políticos, a secas, propiamente dicho, de historia nacional, de historia universal. De acontecimientos históricos mundiales, como algunos episodios decisivos y fundamentales de la de la Segunda Guerra Mundial. Y Freddy es así. Y me di cuenta temprano, desde que lo conocí, que tenía en mi presencia, yo bastante joven y él más joven que yo, aún joven, como que rompía un poco con el promedio del militante de izquierda de ese momento, especialmente, ya hablo por el partido en el que militábamos nosotros, el Movimiento Popular Dominicano, y había incurrido en una desviación democratista, y no estoy aquí para hablar de ustedes, pero como yo estaba ahí sí puedo decirlo, y se había descuidado del estudio y del trabajo teórico. Y entonces me encuentro con que este muchacho que ha llegado de la capital manejaba muchos conceptos de la doctrina, pensaba, leía, estudiaba, hacía buenas exposiciones y además de eso tenía una tendencia a la escritura. Militábamos juntos, él había sido sacado de aquí en una medida salvadora, porque era de los cuadros más perseguidos en esta capital, que se convirtió en el principal matadero de aquella matanza de los cuadros de los periodistas y de todos los movimientos de izquierda y progresista, pero que Freddy era objeto de una persecución muy ensañada. Yo lo mandaron para tu lado. Yo tenía ya 1 año y medio, 2 años, en esta región, y ahí por donde me encontraba. Yo seguí observando sin darme cuenta de que estaba estudiando, un compañero abnegado, de una actitud casi estoica hacia el sufrimiento de la grandísima limitación que nos obligaba a la tranquilidad. Desde el dormir incómodo, que era lo de menos, hasta el hambre, que a veces se tornaba muy intensa, muy aguda por las dificultades. Freddy era un compañero desafiante ante estas adversidades, valiente, con don de mando, con un estilo de dirección que siempre me llamó la atención, porque no solo trazaba orientaciones, sino que comprobaba su realización y a veces, tal vez, arriesgándose más de la cuenta, se ocupaba de ejecutar junto con el individuo esa directriz política. La tragedia se interpuso y Freddy cayó preso, fue apresado en San Francisco de Macorís. Decía Julio César Martínez en un artículo, el título que le puso en ese tiempo fue Macorís entre las fieras, y ese fue otro de los grandes mataderos en que convirtió a San Francisco de Macorís, a la zona norte, la represión balaguerista de los veteranos. La cárcel la resistió con un labor de tiempo, con mucha firmeza. Poco después, a mí me tocó ir a juntarme con él en una celda de la Victoria. Me dio estado obligado a conocer con menor, a coexistir, a convivir y a aprender los unos de los otros. Y pienso que si algo tuvo de positivo para Freddy fue que en la cárcel él pudo dedicarse a estudiar más.
Cuando llegamos, al menos cuando yo llegué, había una escuela clandestina dentro de la misma cárcel, de la cual era director, ese educador, investigador, ese maestro, que no se cansó nunca, fue Julio de Peña Valdés. Después, Fafa se puso al frente, maestro, en fin. Y entre las hazañas de Freddy, que leía, asimilaba y escribía, estaba el hecho de haber sido uno de los redactores de un periódico que tenía los presos como la técnica para mantenernos indefinidamente en prisión era no pasar un juicio, que eran unas aplicaciones mal hechas, mal montadas. Llegó un europeo, testigo de todas estas cosas que estoy contando. Testigo no, jefe, y jefe de verdad, porque nunca reclamó su dictadura. Y una jefatura que casi no se sentía. Nosotros éramos los muchachos de Negro Peña, en la región norte. Bueno, pues teníamos un periódico como el procedimiento más cívico, más vergonzado del enemigo para mantener una misión indefinidamente, no pasamos causa. Éramos rendidos, nosotros rendidos de la audiencia. Y entonces al periódico le pusimos rendidos. Y aquí está Luis Manuel, que era de los redactores de este periódico, y Freddy era el cuerpo de redacción más pesado. Luego, salido de la cárcel, y estábamos en el movimiento popular dominicano, y en el periódico Libertad, porque me quedé lamentablemente, se iba a dividir en dos secciones. El periódico que editábamos desde el grupo nuestro, Freddy fue jefe de redacción durante mucho tiempo, director. Y ahí también escribió un artículo que yo no sé cómo no están en ese libro. Artículos de mucho peso, de mucho fundamento. Así que no me sorprende que al cabo del tiempo Freddy se haya distinguido como un articulista, como un redactor digno de leerse, y que hoy no se entregue parte de esas publicaciones en este libro tan bellísimo, que yo me honro no solo en hacer del prólogo, sino también en presentarlo aquí, en entregarlo al movimiento democrático progresista, en entregárselo a los compañeros de Freddy y en dejarlo en manos de la sociedad. Entre los muchos valores de la obra está el testimonio escrito cuando el redactor, cuando el autor está en pleno ejercicio de sus facultades y puede decir la cosa que recuerda con bastante precisión, tiene esa parte de memoria, es un tema que no es muy abordado por la militancia de izquierda, y tiene un valor difícil de medir, y ese de que la publicación de este libro es también una derrota para Balaguer. Se dice que Balaguer fue el vencedor de la tierra, y es verdad que bajo su gobierno el movimiento de izquierda sufrió la pérdida más mayor después
de la muerte de su hijo. Pero hubo gente que lo venció, que sobrevivió a la cacería, que vivió, si cayó preso, sufrió su cárcel y salió de ella sin doblar, con dignidad, con el honor entero. Y eso ya de por sí era un triunfo en aquellos momentos tan trágicos, de tanto terror, de tanta represión, en el cual muchos hasta las esperanzas no habían. Y lo derrota de más, una derrota de más, porque después de sobrevivir puede entregarme este libro, que yo espero que no sea ni el único ni el último. Yo lo conozco y tengo todo el derecho a esperar nuevas producciones, nuevas publicaciones con temas tan interesantes, enfocados con profundidad, siempre desde el punto de vista revolucionario. Bien, claro. Agradecemos a Rafael Charbut por haber traído hasta este escenario no solamente sus historias de aquellos vínculos que lo unen a Fred González, sino por ayudarnos a desentrañar el valor de estos escritos políticos como documento fundamental para comprender los mecanismos de resistencia durante aquellos tiempos y estos que en este momento hacen eco en la vida democrática actual. Esa exposición esclarecedora nos muestra precisamente la valía de esos escritos compilados. Es el momento de que demos paso entonces a una mujer comprometida, que será la responsable de leer uno de los artículos que pone de manifiesto el poder de la memoria como ejercicio de resistencia cultural y política. Virtudes Álvarez con nosotros. Buenas tardes. Freddy, felicidades. Invitación a la lectura del capítulo 2, Memoria Histórica, página 73. El crimen de Miriam Pinedo tiene un responsable, Freddy Díaz, alias Manolo Plata. El 11 de diciembre de 1971 apareció en Bruselas, capital de Bélgica, el cadáver mutilado de una mujer que resultó ser el de Miriam Pinedo, militante del Movimiento Popular Dominicano PPD, única testigo de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno, hermana del legendario dirigente Ramón Pinedo Monchín y viuda de uno de los dirigentes más carismáticos del MPDismo histórico, Otto Morales. Para esta fecha, yo era miembro de la Dirección Regional Norte del Movimiento Popular Dominicano, dice Freddy, junto con Juan Ángel Santos Peña, negro, aquí presente, y Rafael Charbut Mejía, bajo la responsabilidad de Jorge Pello Soriano, el negro. El caso del secuestro, torturas, violación y descuartizamiento de esta pobre mujer nunca fue tema de agenda de nuestro organismo, que en esta fecha era el más activo y sólido de todos los que integraban una estructura nacional acosada brutal e inmisericordiamente por las fuerzas combinadas de los aparatos de represión locales y de la estación de la CIA en República Dominicana. Para esta fecha, los principales dirigentes estaban muertos o guardaban prisión en las ergástulas balagueristas, como era el caso de Rafael Taveras Rosario Fama, apresado el 10 de junio de 1970 en la salida de Santiago, Otto Morales Efres, asesinado a mansalva el 16 de junio del mismo año, y de Amin Abel Hasbún, que corrió la misma suerte el 24 de septiembre. El 13 de enero de 1971 fueron detenidos durante una reunión en una residencia de la calle Ernesto Gómez, calle 22,
del Sánchez Luperón del Distrito Nacional, los dirigentes del MPD, Moisés Blanco Genao, Julio de Peña Valdés, Edgar Erickson Pichardo, Rafael Báez Pérez Cocuyo, David Cornelio Espaillá Campos y Luis Elpidio Sosa. El 7 de julio de 1971 fue asesinado el camarada Roberto Figueroa Taylor Chapó. El MPD pasaba en ese momento por su peor crisis dirigencial, con la mayoría de sus mejores cuadros muertos, presos o en el exilio, y con una dirigencia local compuesta por buenos camaradas, con mucho valor, pero sin carisma y con poca formación teórica marxista. Lo cierto es que el secuestro y las sesiones de tortura grabadas con la que pretendían ocultar la verdadera causa de la misteriosa muerte de Maximiliano Gómez Nazario en Moreno fueron enviadas al país por el principal sospechoso de ese hecho y autor material del asesinato y descuartizamiento de Miriam Pinedo, el señor, si vale llamarse el señor, palabra mía, no de Freddy Díaz Manolo Plata. Que yo sepa, dice Freddy, nunca en el país ningún organismo ni dirigente en particular dio instrucciones para cometer ese incalificable hecho. Y más aún en un partido marxista-leninista que además de basar sus decisiones en la determinación colectiva, un fenómeno como este jamás podría ser decidido individualmente con el posterior silencio u omisión de las estructuras partidarias. Menos aún en un partido que por encima de su situación de acoso terrible por las fuerzas enemigas, había sido forjado e inspirado en el ejemplo de Moreno. Pese a que comencé a militar en el MPD después de la Guerra de Abril, con apenas 15 años de edad, no tuve el honor de conocer personalmente al ex camarada Hugo Hernández Alvarado, quien se dice testigo presencial de este abominable hecho, no así a Manolo Plata y al séquito que le sirvió de ayudantes y cómplices con los cuales compartí militancia en la zona norte del Distrito Nacional. Creo que querer buscar otros responsables de las actuaciones del grupo que la ejecutó es un acto de irresponsabilidad de Hugo Hernández Alvarado, y en el caso de que él tenga las pruebas de quién o quiénes dieron las órdenes desde el territorio dominicano para la ejecución de Miriam, debe decirlo con responsabilidad y no echar un cubo de excremento sobre la entidad que, como el MPD, tiene reservado un lugar cimero en la historia de la lucha libertaria de nuestro pueblo, con el aporte de las mayores cuotas de mártires desde la lucha contra el trujillismo y su remanente hasta el gobierno yanqui balaguerista de los 12 años y más allá. Como miembro de la dirección del MPD en esta época, me siento aludido y no puedo permitir que enloden el nombre y la honra de la organización llena de gloria, que con aciertos y errores sacrificó lo mejor de sus dirigentes y militantes en aras de avanzar hacia el sueño socialista y de conquista de espacios democráticos como los que vivimos hoy los dominicanos, aún sea limitadamente. Llamo al ex camarada Hugo Hernández Alvarado a que, para la tranquilidad de su conciencia y el buen nombre del MPD, señale por sus nombres a quienes ordenaron, según sus respaldadas confesiones, este horripilante asesinato, y con ello salve la historia de gloria del movimiento popular dominicano, recordándole que, como principio jurídico de carácter universal, los ilícitos penales son personales. Nadie es responsable de los hechos de otro, y el MPD no puede ser la excepción. Señor Hugo Hernández Alvarado, usted tiene la palabra. Invitación a la lectura de esta joya del compañero querido. Muchísimas gracias, Virtud, por haber traído este texto que pone de manifiesto lo que al leerlo vamos a
Escuchemos ahora al protagonista de este evento, un hombre que ha sido previamente presentado por cada uno de los que me han antecedido y por el recuerdo que en la memoria de ustedes está. El escenario es de nuestro doctor, señor Pérez. De verdad que no esperaba esta cosa. Hay mucha limitación en la celebración de la 27ª Feria Internacional del Libro, sobre todo del papel. No se oye. ¿Me oye ahí? Digo, le decía, realmente estoy sorprendido por la asistencia debido a los problemas propios de la celebración de la Feria Internacional del Libro. Todos los que estamos aquí tuvimos que dejar a cierta distancia los medios con que llegamos. Yo estuve esta mañana aquí y en el momento de retirarme llegaron como 15.000 estudiantes. ¿Sí? No había forma de salir ni a pie, porque la medida que tú querías salir era un tropel que entraba, tenía que parar. De todas maneras, le agradezco inmensamente a todos los que hicieron el esfuerzo de estar aquí. Permítame ahora leer algo que escribí para este momento, porque siempre he dicho que lo escrito está. Además, aquí nos invitaron, aquí ayer, que nos dieron una hora, creo que ya estamos llegando a la hora. Pese a que nos invitaron un tiempo, estamos llegando a la hora porque, como la semana pasada se pospusieron algunos eventos, ellos lo han ahora mismo reprogramado y están casi ocupados todos los espacios. En principio iban a utilizar el salón Florida Nolasco, aquel que es más grande, pero la educación puso una sala infantil y ellos son los buenos de su local y de su feria. Digo así. Primero, buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, familiares y camaradas, por estar aquí en este parque y la ayuda de Pico Sí. A todos, gracias por su presencia. De verdad que nunca tuve la intención de escribir un libro, aunque dicen que no se puede pasar por la vida sin haber dejado descendencia, que creo que en eso me pasé, sin sembrar un árbol, cosa que hice en los primeros años de la década de los 90, sembrando toda la avenida Jacobo Magluta y su parte central entre Villamella y Sabana Perdida. Todos esos árboles que están ahí los sembramos nosotros en una jornada que hicimos, que hay algunos de los compañeros agrónomos que estaban en esa jornada. Y por último, escribí un libro, algo que no me lo había propuesto, pero que hoy lo estoy poniendo en circulación. No es un libro sobre un tema específico, no es un tratado sobre un área del saber científico. No pretendo trazar pautas de comportamiento a los demás. Es la recopilación de parte de los escritos que he publicado en los medios digitales y tradicionales en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia de la COVID-19, que sumió al mundo en una cuarentena global. En ese aislamiento involuntario,
nos obligó a explorar diversas vías de comunicaciones, siendo la escritura en sus diversas manifestaciones el principal medio para la difusión de nuestras ideas y de contacto con los demás. Tenía experiencia en el arte de escribir que la había adquirido en mi militancia del Movimiento Popular Dominicano, MPD, donde corregí y escribí artículos para el periódico Libertad, órgano oficial de la organización, hasta llegar a ser el responsable de su edición en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, quien promulgó la ley de amnistía que por iniciativa del doctor Salvador de Blanco, senador del distrito para esa época, había aprobado el Congreso de la República para presos y exiliados políticos, y que derogaba la ley 6, 70 y 73, que prohibía y perseguía las actividades y propaganda catalogadas de comunismo. En los años de mi estadía en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, donde fui recluido en contra de mi voluntad, colaboré con una iniciativa comunicacional de los privados de libertad que lo mismo denominaron rendido, con la práctica utilizada por la militarizada justicia del balaguerismo contra sus opositores como forma de alargar su cautiverio ante la falta de pruebas acusatorias. También colaboré con el periódico Caña Brava, dirigido por el doctor Julio Gassi, quien me pidió escribir una columna diaria sobre la situación del movimiento obrero nacional e internacional debido a mi vieja militancia de izquierda. Pasaron años donde solo escribía documentos hacia lo interno de la organización en la que decidí militar a raíz de mi dolorosa, y lo digo así, de mi dolorosa salida de la organización en la que me puse los pantalones largos del compromiso social. Esa organización fue una escuela de aprendizaje para mí, lo que me permitió trabajar en la redacción de documentos y procedimientos para el reconocimiento legal de algunas de las organizaciones políticas que hoy son parte del sistema de partidos del país. Pero cuando el manto oscuro de la pandemia apropó los 5 continentes y la reclusión se hizo obligatoria, no me quedó más camino que recurrir a la comunicación escrita como vía para expresar mis ideas y opiniones. En esa situación de aislamiento, recordé la sabia frase de uno de los más grandes revolucionarios del siglo XX, creador del primer Estado socialista en el mundo, Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, quien sentenció en época de crisis el periódico es orientador y organizador colectivo. Entonces decidí escribir sobre diversos temas, sin pose de faculto, sin pretender ser portador de la verdad absoluta, diciendo lo que creía, sin esperar la aprobación de los demás. Y sobre todo, respetando a los que diferían de mis opiniones. Hay gente que escribe algo y se contestan que van a irme directo. Digo lo que creo y usted no lo comparte. Eso es parte del ejercicio de la democracia. Repito, nunca me pasó por la mente que esos artículos serían agrupados para hoy brindarlos compilados en un solo texto. El principal responsable de lo que hoy está aconteciendo se encuentra entre nosotros, el camarada Manuel Salazar, el secretario general del Partido Comunista del Trabajo, quien un día me dijo: Freddy, estos escritos no deben quedar como letras sueltas dentro del montón de artículos que a diario salen en los medios. Vamos a reunir en un primer volumen parte de ellos. Y para no dejarme otra opción, agregó: tráeme lo que contendrán el primer tomo
de la escuela multitemática se encarga del orden. Y así fue. Eterno agradecimiento al camarada Manuel Sánchez. También es responsable de este hecho el maestro y camarada Rafael Charrú Mejía, con quien me une una relación de amistad y camaradería de más de medio siglo, que no solo me estimulaba la continuación de la publicación de lo mismo, sino que también me sirvió de consultor por respecto de estilo y contenido a usted, maestro. Mil gracias. Otro de los comentarios, un cómplice más de 4 décadas, es mi camarada Fernando Arturo Peña en Seguro. Él dice ser mi alumno, y yo creo que al contrario. Gracias, maestro. También es responsable de lo que estamos hablando aquí, el periodista y escritor Eloy Tejera, que dedicó parte de su valioso tiempo para la corrección final de este libro. Gracias, Manuel. Otro de los responsables son mi esposa Lisa, mi hijo y mi hijo Willy García, que colaborara con la legislación de los mismos. A esa lista se agrega mi fraternal amigo Roberto Reynoso, que siempre me ha apoyado de manera incondicional. Igual que responsable en el libro es mi comisaria política, Virtudes Álvaro, que insistió de manera permanente en que había que editar, que esos artículos había que editar. Gracias. A todos ellos, mi agradecimiento sincero. En este libro hay diversos artículos, agrupados por temas en orden cronológico para facilitar su lectura. El primer capítulo versa sobre el tema político y lo inicio con la mayor experiencia de mi vida, el apresamiento un 12 de octubre de 1973, después de la llegada de Camaño en San Francisco de Macorís y mi posterior cautiverio por 3 años en el funesto régimen de los 12 años del doctor Martín Barajas. El segundo capítulo agrupamos lo que para nosotros tiene una relevancia especial, la memoria histórica del pueblo dominicano, porque como dijo el célebre filósofo y escritor español Teófilo Santayana, el pueblo que no conoce su historia está llamado a repetir locos. En el siguiente capítulo están artículos sobre nuestra historia pasada y reciente, iniciándolo con el 12 de octubre de 1492, día que considero debe ser declarado duelo nacional por el exterminio llevado a cabo por los colonizadores españoles contra nuestros ancestros taínos. Según el historiador Roberto Casar, obviamente, de 600,000 habitantes que encontraron los españoles en la isla en 42 años, o sea, en 1535 solo quedaban 500, los cuales fueron exterminados a razón de 14.286 por año, 1.190 por mes, 42 diarios, 2 cada hora y 1 cada media hora. Eso quiere decir que el 12 de octubre no puede ser un día en que va a celebrar. No puede celebrar. Es lo que yo creo. No tienen que ustedes estar de acuerdo conmigo. Ese capítulo concluye, Narciso,
vivió eso. Aquel 19 de mayo de 1965, fecha en que cayeron abatidos por el globo invasor yanqui, el coronel Fernández Domínguez, principal rector del glorioso abril, el líder del movimiento revolucionario 14 de junio, Juan Miguel Román, junto al entrenador de los hombres ranas, Trillo Capochi, Euclides Morillo, entre otros. Ese 19 de mayo del 65, en un intento de la toma del palacio, fueron vilmente asesinados por tropas invasoras esos valientes compañeros de Magada. El último capítulo trata de temas históricos internacionales y lo relacionado con la problemática del vecino pueblo haitiano. Hoy, agrupados en este primer volumen, exponemos parte de mis escritos al sagrado juicio de los electores, esperando que su valoración y ponderación nos sirva para enderezar y corregir el cuerpo en la próxima generación. Les pido que la amistad y el cariño que muchos puedan tenerme no sea motivo para tenerse a detectar y criticar errores. Quiero dar gracias a los organizadores de esta 27ª Feria Internacional del Libro por acoger la solicitud de la Fundación Maximiliano Gómez Moreno y apoyarnos en la celebración de este evento. Eterno agradecimiento a la Fundación Maximiliano Gómez Moreno, presidida por mi camarada y hermana Carmen Mazara. De toda una vida, Mirna Santos, mujer. Es un hecho tan horroroso como la muerte de Amin, arrancado de sus brazos, matado a mansalva, ella con un niño en el hombro y otro en su vientre, no la han doblegado. Mirna, eres un ejemplo. También a la escuela multipremiada. Les damos las gracias a todos los que han contribuido para no dejarme pasar por la vida sin completar el ciclo. Tengo un hijo muchacho, ya sembré algo y ahora estoy poniendo en situación este libro que es el ciclo. Gracias a todos y a todos los que nos han acompañado en este acto. Sin embargo, quiero decir algo, finalmente, no lo tenemos en cuenta. Este es un acto dentro del marco de un evento cultural. La cultura es una cultura de clase, ¿verdad? La clase dominante tiene una cultura y no la impone. También la clase progresista tiene su cultura. Y uno de esos elementos fundamentales es la solidaridad. Yo no puedo, quería traicionarme a mí mismo. No podía dormir tranquilo. Y yo, en este escenario, no digo y no denuncio el genocidio que está cometiendo el sionismo contra el pueblo palestino. Y veamos lo que ha quedado. Muchísimas gracias.